Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a la continuación de la clase de fisiología cardiovascular. El día de ayer hablamos sobre el ciclo cardíaco. El día de hoy corresponde a la relación o al diagrama volumen-presión del ventrículo izquierdo durante cada ciclo. En este tema vamos a tomar puntos importantes. Entender la presión diastólica, entender la presión sistólica, entender el trabajo cardiovascular neto o el trabajo externo neto y por supuesto el comportamiento de este ventrículo izquierdo en cada etapa del ciclo cardíaco, en la contracción isovolumétrica, en el periodo de eyección, en la relajación isovolumétrica y en el periodo de llenado. Sean bienvenidos. Soy el doctor Luis Marcano, médico cirujano, presidente del segundo nivel de posgrado de cardiología clínica del Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela. Sean todos bienvenidos. Amigos, el día de hoy vamos a explicar lo que es el diagrama de volumen-presión del ventrículo izquierdo durante cada ciclo cardíaco. El día de ayer explicamos muy detalladamente el ciclo cardíaco de diversos métodos o de diversas maneras. El día de hoy corresponde a este gráfico, que también es una ilustración universal que pueden encontrarlo en cualquier libro de fisiología o en cualquier actualización médica cardiovascular. Obsérvese principalmente que el análisis del gráfico del bombeo ventricular, esto explica los mecanismos de bombeo del ventrículo izquierdo. Y los componentes más importantes están denominados en dos curvas. La primera curva es una curva de presión diastólica y la segunda curva es una curva de presión sistólica. Ambas curvas son curvas de volumen y de presión. El día de hoy vamos a tomar o vamos a definir cada curva. La primera es la curva de presión diastólica. Esta curva se determina a través de llenado del corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca la contracción ventricular, que es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La otra curva, que es la curva de presión sistólica, se determina registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular a cada volumen de llenado. Esto es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque durante la contracción ventricular, la presión sistólica aumenta incluso en volúmenes ventriculares bajos, alcanzando un máximo entre 150 a 170 ml. Después, a medida que sigue aumentando el volumen, la presión sistólica puede llegar a disminuir. ¿Okay? Puede llegar a disminuir en algunas situaciones, como se muestra en la disminución de la curva, que hay una disminución progresiva de la misma curva. Y esta disminución de la curva se debe, ¿por qué? Principalmente, uno, porque a estos volúmenes elevados, los filamentos tanto de actina como de miosina de las fibras musculares cardíacas, ellas están separadas, y que la fuerza de contracción de cada una de ellas se hace menos óptima, y la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal puede alcanzar entre 250 a 300 milímetros de mercurio. Entendiendo el concepto de la presión, de la curva de presión diastólica y de la curva de presión sistólica, ahora vamos a entender el diagrama propiamente dicho.
el diagrama volumen-presión durante cada ciclo cardíaco correspondiente al ventrículo izquierdo. ¿Okay? Este diagrama de volumen-presión está dividido en 4 fases fundamentales. La primera fase, como pueden observar, la primera fase es el periodo de llenado. En esta fase comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 45 ml y a una presión diastólica próxima a los 0 milímetros de mercurio, entendiéndose que los 45 ml es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de un previo, o sea, el volumen telesistólico. A medida que la sangre venosa fluye hacia los ventrículos desde las aurículas, el volumen ventricular normal aumenta. Va a aumentar progresivamente hasta alcanzar los 115 o los 120 mililitros, que es, o lo que se entendió el día de ayer, como el volumen telediastólico. Por lo tanto, el diagrama de volumen-presión durante la primera fase explica que el volumen aumenta hasta 115 o hasta 120 ml y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para permitir el cierre de las válvulas auriculoventriculares e iniciar o dar paso al inicio de la contracción isovolumétrica, que es el segundo periodo o la segunda fase. La segunda fase es el periodo de contracción isovolumétrica ya mencionado. Durante esta fase el volumen ventricular no se modifica, ¿okay? Porque ya todas las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas, ya la aurícula hizo la contracción auricular y dio el 20% adicional a este ventrículo para que produzca un mayor efecto de bombeo, ¿ok? Sin embargo, la presión en el interior de este ventrículo izquierdo aumenta hasta igualarse a la presión de la aorta, que como nombramos ayer era de 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Aproximadamente. Una vez que abran ya el ventrículo izquierdo, o ya estas presiones han alcanzado o sobrepasado los 80 milímetros de mercurio, ¿okay? Que se abran las válvulas semilunares, aórticas y pulmonares, inicia la tercera fase, que es el periodo de eyección. Y debemos recordar que en esta fase 2 de contracción isovolumétrica, ¿okay? Hay un aumento de la presión o de la tensión de la pared, ¿okay? Pero va a existir un escaso o un nulo acortamiento de la fibra. En pocas palabras, no va a existir un vaciado. ¿Por qué? Porque debe primero vencer la presión que ejerce la válvula aórtica. La tercera fase es la fase de periodo de eyección. Durante el periodo de eyección, la presión ventricular aumenta más, ¿okay? Una contracción mucho más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, este volumen del ventrículo va a comenzar a disminuir, ¿okay? Va a comenzar
a disminuir porque ya se está produciendo o ya estamos en un periodo de eyección rápida que va a ser continuado con un periodo de eyección lenta. ¿Ok? Y todo es debido a que las válvulas aórticas están abiertas y la sangre sale de este ventrículo. En pocas palabras, se modifica el volumen ventricular a unos 70 ml, que es el volumen sistólico, y que posterior que termine de expulsar la sangre, va el ventrículo a seguir modificando su volumen hasta 45 ml, que es el volumen telesistólico. ¿Ok? Una vez culminado esta tercera fase, entra en inicio la cuarta fase. La cuarta fase es el periodo de relajación isovolumen.